Tome su Biblia y vamos a ir a Proverbios capítulo 30 y vamos a leer de los versículos 7 al 9. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. ¿Lo tienen, hermanos? Pasaje cortico, pero bien interesante, bien interesante. Le pido que no se vaya a distraer una vez más. ¿Lo tienen, hermanos? Listo, vamos a leerlo. Dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Por favor, léanlo ustedes ahora, todo. Casi que instintivamente todos los seres humanos le piden a Dios cosas. No tienen un concepto claro acerca de Dios, saben que hay un Dios y aún hasta los más endurecidos en algún momento, en alguna necesidad le piden a Dios. El asunto es que le piden, ¿sí? Y lo que piden revela mucho lo que hay en su corazón. Hay peticiones ambiciosas, yo creo que son muy comunes hoy en día especialmente. Son aquellas peticiones estimuladas por la codicia que pretenden valerse de Dios. Creen que Dios es una especie de Papá Noel o de piñata celestial, que si se les saben pedir o hacen las cosas como Él las demanda o tiene alguna clave en la oración, Dios les va a conceder todo lo que ellos quieren. También hay peticiones ignorantes, llenas de ignorancia, y son aquellas que levantan las personas que no conocen la Escritura y que son por lo regular contrarias a la voluntad de Dios. Esas peticiones pues nunca tendrán respuesta. Hay peticiones egoístas, son las que hacen las personas, incluso muchos que son creyentes, que solamente piensan en sí mismos o en la gente que está cercana a ellos. Hay gente que por las únicas personas por las que oran, si es que oran, es por ellos mismos y por sus familias, por poner un ejemplo, pero nunca hay nadie más en sus oraciones. Son oraciones egoístas, no son agradables a Dios. Hay peticiones llenas de incredulidad y esa la hacen muchos creyentes y me temo que esa oración, ese tipo de oración de incredulidad sin fe es una de las más desagradables a Dios. Esa oración que la gente hace simplemente por hacerla. Realmente son indiferentes si Dios les cumple o no lo que están pidiendo. Y por lo regular son oraciones religiosas, de labios para afuera. También hay peticiones mudas, digo yo. Son esas peticiones que la gente necesita hacer porque le urge en su alma tener comunión con Dios, pero que nunca se elevan porque las personas no tienen disposición para la oración. Hay apatía a la oración, que es lo que vemos en muchos personas que se hacen llamar cristianas o que son cristianas. Sin embargo, hay peticiones santas, motivadas por corazones humildes, que desean ante todo agradar y glorificar a Dios. Estas oraciones estoy seguro que tendrán respuesta de parte del Señor. La que tenemos aquí, la que acabamos de leer, es una oración maravillosa, un modelo de oración diría yo. Agur, un hombre del cual no sabemos mucho, la hizo hace muchos miles de años. No todos los proverbios fueron escritos por Salomón, como no todos los salmos fueron escritos por David, como algunos piensan. No, este hombre Agur escribió el capítulo 30 de Proverbios. Dios lo inspiró para que escribiera el capítulo 30 o lo que quedó consignado como el capítulo 30 de Proverbios. No sabemos nada de Agur, pero sí sabemos cómo era. Sabemos que era un hombre humilde, un hombre piadoso,
Un hombre que esperaba mucho de Dios y poco de sí mismo. Y quiero que lo comprobemos. Estamos en el capítulo 30. Vamos a ver el versículo 1 al 4, que es lo que él dice. Dice aquí, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo al varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las cosas las aguas, en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Miren, lo que este hombre Agur está haciendo aquí es reconocer su ignorancia frente a la grandeza de Dios. Y él dice, Dios es grande. Lo estoy diciendo en palabras muy resumidas, solamente para contextualizar lo que quiero hoy hablar acerca de la oración de Agur. Pero él es un hombre que se reconoce rudo, dice ahí, o sea, un ignorante frente a la grandeza de Dios. Creo que esa es la actitud de un hombre piadoso y es la actitud de un hombre creyente. También sabemos que Agur era un hombre que entendía lo valiosa que es la palabra de Dios y el cuidado que se debe tener al hacer uso de ella. Y esto nos ratifica aún más que era un hombre con un carácter santo. Leamos los versículos 5 y 6. ¿Qué dice allí? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo. ¿La tienen allí? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cositas allí. Un hombre humilde reconoce su ignorancia frente a la grandeza de Dios, ¿sí? La imposibilidad que él tiene en su propio intelecto de conocer las cosas profundas de Dios. Pero también reconoce algo muy importante, y es que las palabras de Dios son puras. Su palabra es santa. Y dice, ten cuidado, no añadas nada a ella, para que no seas hallado o no seas puesto en evidencia por Dios como un mentiroso. Amados hermanos, este hombre era humilde y por eso debemos entender que siendo un hombre piadoso, un hombre que tenía un carácter santo, esta oración y la forma en que él la hizo, debemos nosotros tenerla en cuenta, esta petición de él. El título de la enseñanza de hoy es dos cosas que usted necesita pedirle a Dios. Dos cosas que usted necesita pedirle a Dios. Si usted va al versículo 7 y lo leemos, dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Lo primero que tenemos que resaltar y tener en cuenta de la oración de este hombre Agur, que entendemos que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre con un carácter santo, es la forma en que él se dirige a Dios y la urgencia de la petición, del tono que usa para pedir lo que está clamando a Dios, ¿sí? Lo que vemos aquí es una demanda respetuosa. Mire lo que él dice, dos cosas te he demandado. Esto no es una demanda como un reclamo, sino más bien es una petición respetuosa, ¿sí? Que él eleva a Dios, una demanda respetuosa que demuestra un deseo intenso de recibir respuesta. Hermanos, lo primero al leer yo este pasaje lo que veo es que este hombre no está pidiendo por pedir. Este hombre no está pidiendo de labios para afuera. Cuando él dice, Señor, dos cosas te he demandado, él no está siendo irrespetuoso con Dios. No le está reclamando nada. Él está pidiendo con urgencia. Él desea que lo que Dios lo que le está pidiendo a Dios se lo conceda. Hay oraciones que son elevadas de una forma tan superficial que yo creo que no llegan, por decirlo de alguna manera, al trono de Dios. Son oraciones hechas de labios para afuera, pero este no es el caso de Agur, este no es el caso de su petición. Él ora con algo que la Biblia llama fervor, lo menciona en otros pasajes, un deseo sincero, un deseo intenso de recibir respuesta de Dios. Él no está pidiendo esto por pedirlo, él lo está pidiendo de corazón, y así deben ser nuestras oraciones. Nuestras oraciones deben ser de corazón. Nuestras oraciones tienen que tener fervor. Tenemos que realmente anhelar que lo que pedimos a Dios conforme a su voluntad, Dios nos lo conceda, hermanos.
Y vamos a ver qué es lo que pide Agur y por qué él está tan ansioso de que así sea. Cuando uno escucha la oración de él, entiende que este tipo de peticiones que él va a elevar no se pueden orar de cualquier forma, indiferentemente, se hacen de corazón. La Biblia habla de la importancia de la oración fervorosa. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Interesante que mencione eso Santiago y dice, y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Hermanos amados, Agur no está pidiendo que Dios lo libre del engaño de las riquezas, de la vanidad y de la mentira y de la pobreza de una forma formal, supersticiosa o superficial más bien. Él está pidiendo esto de corazón, realmente anhela, porque ama a Dios y teme a Dios, que Dios le concede al ser librado de estas cosas. Él teme olvidarse de Dios y deshonrar a Dios, lo cual es la peor tragedia para el cristiano. Estoy seguro que si usted ha nacido de nuevo, sabe que aunque hay muchas cosas que nos afectan y nos duelen, no habría un temor peor para un cristiano que el alejarse de Dios y deshonrar al Señor. Creo que ese es el terror de los terrores para un verdadero hijo de Dios. Así que la oración de Agur es algo con lo cual nos podemos identificar plenamente los verdaderos cristianos, hermanos. Él teme olvidarse de Dios y teme deshonrarlo. Por eso le pide al Señor que lo libre de situaciones que lo lleven a vivir en el engaño. Dos cosas él pide y quiero que hoy veamos. La primera, él pide ser librado de la falsedad. Y la segunda, él pide ser librado del engaño. ¿Ha orado usted así? Número uno, él pide ser librado de la falsedad que hay en la vanidad y en la mentira. Y número dos, él pide ser librado del engaño que hay en las riquezas y en la pobreza. Así que tomando estos dos puntos como referencia, vamos a ver lo que este texto y esta oración de este hombre Agur, que como les he dicho, no sabemos quién fue, pero sí sabemos cómo era, un hombre temeroso de Dios, piadoso, un hombre con un carácter santo, nos dice y que nos da un modelo para que nosotros también oremos. Lo primero que vemos allí está en la primera parte del versículo 8 y vamos a volverlo a leer, versículo 8 del capítulo 30. ¿Qué dice allí? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Lo primero que pide este hombre a Dios es ser librado de la falsedad. La falsedad que nos lleva a vivir una vida vanidosa y llena de mentiras. Cuando él se refiere aquí a la vanidad, la palabra vanidad literalmente quiere decir vapor. ¿Y por qué se quiere decir eso? ¿Por qué lo menciona de esa manera? ¿Por qué es la palabra que se usa allí? Porque el vapor es algo que se desvanece, es una ilusión. Miren, quien vive una vida vanidosa vive una vida falsa sin valor eterno. La vanidad aquí se entiende como confiar, entregarse a vivir para cosas completamente inútiles, sin trascendencia, pasajeras y que no tienen ningún valor para Dios. Es exactamente vivir la vida de los incrédulos. Y este hombre le dice, Señor, aparta de mí esa vanidad. Yo no quiero vivir la falsedad. Y cuando se habla de la palabra vanidad como un vapor, algo que se desvanece, algo que simplemente flota por un momento y se ve, pero después se dispersa, está diciendo y está hablando y haciendo referencia al estilo de vida de la gente incrédula, que algunos que se dicen ser cristianos adoptan, con sus mismos valores, con sus mismas esperanzas, con sus mismos anhelos, con sus mismos sueños. Hermano, este es un modelo de oración poderoso que nosotros debemos hacer todos los días, de corazón, con fervor, como lo hizo Agur, entendiendo que lo peor que nos puede pasar es que nos alejemos de Cristo y lo deshonremos a Él, porque Él es nuestro todo, Él es nuestro Salvador. Así que una vida sin trascendencia, una vida inútil para Dios, es una vida vanidosa y Él pide ser librado de ella. Esta vida vanidosa está caracterizada por estar pendiente o centrada en la apariencia, en las ambiciones humanas, en el reconocimiento, en la búsqueda de placer, en la búsqueda de ideales huecos, en la comodidad,
en el entretenimiento, en el estatus social. ¿Hay cuánta gente le importa esto? En creencias y valores mundanos. Este es el tipo de vida de la cual Agur quería ser librado y todos los verdaderos creyentes queremos ser librados. La conclusión del libro de Eclesiastés, ¿alguno se acuerda? ¿Cuál era? Vanidad de vanidades. Entonces, mire, Salomón lo tuvo todo, tal vez por lo que usted está luchando tontamente. Tal vez eso está en su corazón. Él tuvo dinero, reconocimiento, fama. La gente iba de lejos a buscarlo porque querían saber quién era el hombre tan sabio del cual se hablaba en todos los lugares. Este hombre fue una estrella en su momento y la sabiduría que él tuvo y las riquezas que tuvo se las dio Dios. Pero él mismo en Eclesiastés hace una confesión y dice, todo eso es cansancio, todo eso no sirve de nada. Le estoy resumiendo lo que dice Eclesiastés. Y al final dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo eso no tiene ningún valor. También dice que la suma o lo que importa en la vida es temer a Dios y obedecer sus mandamientos, dice el libro de Eclesiastés. Al final eso ese es el resumen de nuestra vida como creyentes. Y debemos tener presente que una vida vanidosa es una vida desgraciada. Y creo que hay hermanos que apuntan y que quieren tener una vida llena de vanidad. Que Dios los libre y que tengan el corazón para pedir que Dios los libre, como Agur de ello. También dice, líbrame de palabra mentirosa. Y la mentira realmente eso es un pecado que aceptamos, ¿saben? Es muy común, pero es muy aborrecido por Dios. Hay personas que en sus trabajos tienen que vivir mintiendo. Hay personas que viven una mentira o que sus familias creen una mentira de ellos. Hay personas que están acostumbradas a exagerar y a mentir. Y aquí él entiende que la falsedad no solamente incluye un estilo de vida pecaminoso y vano y tonto y sin fundamento y sin trascendencia, sino también llenar la boca llena de engaño. Hermanos, ¿por qué necesitamos orar también a Dios de que nos libre de la mentira? ¿Saben por qué? Porque la mentira es algo muy fuerte en nosotros. Tendemos y hasta en ocasiones sin darnos cuenta estamos mintiendo. Estamos diciendo cosas que no son. Y aun cuando podríamos hablar mucho más de la mentira, yo creo que la esencia o el punto ustedes lo entienden. Nosotros no debemos mentir ni tenemos que tener una vida llena de engaños. Un cristiano tiene que ser sincero. De verdad tiene que ser sincero. Ser veraz. Porque la tendencia del hombre es a mentir. Y si usted está viviendo en una mentira, y si usted está constantemente apelando a la mentira, donde sea que tenga que hacerlo, amigo y hermano, usted está pecando terriblemente contra Dios. Usted está viviendo una falsedad y debería tener en cuenta la oración de Agur para tomarla como ejemplo y usted orar de corazón y decirle, Señor, concédemelo, líbrame de la mentira, que yo no esté predispuesto a mentir. Hay gente que cree que sin mentir no se puede vivir, que si uno no miente no avanza en la vida. Pero hermanos amados, no es el carácter ni el corazón de Dios. Dos cosas inicialmente en el primer punto. Dice, líbrame de ¿qué? De la falsedad que hay en la vanidad y en la mentira. Primer punto. Ahora vemos el segundo punto. La segunda petición que él hace. La primera es ser librado de la falsedad. Oh, qué triste es ver hermanos que son vanidosos. Y no me estoy refiriendo a que se vistan bien, ese no es el punto. Me estoy refiriendo a que la actitud hacia la vida de ellos y las ambiciones, los deseos, mascarados detrás de una fachada de evangélico o de Biblia, no dejan de ser las mismas ambiciones egoístas que la gente del mundo y vanas. Pero amados hermanos, Dios nos librará de eso si nosotros clamamos a Él, y lo mismo también lo hará respecto a la mentira y el engaño en nosotros y en nuestra boca. La segunda cosa que Él pide es muy importante y donde quiero centrar más la enseñanza hoy. Y es algo que es muy interesante, ¿saben? Porque Él pidió ser librado del engaño, pero ¿de cuál engaño? Del engaño que hay en las riquezas. Y también yo lo veo así, el engaño que hay en la pobreza.
Agur le dice, Señor, dame lo necesario. No me des riquezas, tampoco pobreza, porque en la riqueza me puedo olvidar de ti y en la pobreza podría llegar a blasfemar contra ti haciendo cosas indebidas por la necesidad. Miren qué oración tan sabia. Mire qué importante es que nosotros tengamos un equilibrio en nuestra cabeza y en nuestro corazón respecto a lo que es la vida. Amados hermanos, Agur pide de esta manera, ora de esta manera por una cosa, porque él sabe que su corazón es engañoso. Por eso él no pide sabiduría para administrar las riquezas. Yo creo que todos oraríamos de esa manera, ¿no es cierto? Hay que ser honestos. Y creo que cualquier persona está dispuesta, seguramente usted lo ha hecho, ha orado de esta manera y le ha pedido a Dios que lo libre de la pobreza. Y entiendo que usted le ore así. Pero creo que pocos estarían dispuestos a orarle a Dios y decirle, Señor, líbrame de las riquezas. Creo que muy pocos pedirían eso. De hecho, creo que muchos han orado y han espiritualizado eso y dice, Señor, dame riquezas, porque si yo tengo, yo voy a ser más generoso y voy a bendecir a muchas personas. Y ahorita más adelante quiero bajarlos de esa nube porque eso es una mentira. Noten algo, noten algo. Y hermano, recíbalo esta iglesia en su corazón, para que no seamos vanidosos y mentirosos y tampoco estemos engañados. Agur sabe que su corazón es engañoso. Agur sabe que él le podría pedir a Dios que lo hiciera un buen administrador de las riquezas, pero él es honesto consigo mismo y él dice, sí, Señor, yo podría pedirte eso y sin embargo, pecar contra ti. Vuelvo al asunto de Salomón. Yo creo que todos ustedes o la mayoría conocen la historia de Salomón. Miren, es impresionante que Salomón fue un hombre que recibió sabiduría de lo alto. Recibió sabiduría divina y fuera de eso el Señor le añadió riquezas. Salomón tuvo la plata que muchos no han tenido a lo largo de la historia. Dicen algunos que fue uno de los hombres más ricos de la historia. Y uno diría, ¡qué bendición! Pero yo le estoy seguro que si a Salomón le preguntaras hoy, algún día cuando vaya al cielo, vaya y pregúntele, él diría, no fue tan bendición. Sí, me lo dio Dios. Pero incluso él usó eso para demostrar que esas cosas son vanidad también. Me usó a mí para demostrar eso. Salomón llegó a tener tanto desorden en su vida como para saber que tenía una cantidad de cientos de esposas y de cientos de concubinas, es decir, mujeres con las que se acostaba. Eso no hace un hombre sabio. Él estaba enceguecido por sus riquezas. Este hombre llegó habiendo escuchado la voz de Dios y recibido sabiduría de lo alto, llegó a adorar ídolos y a postrarse ante los ídolos que sus esposas adoraban, porque tomó mujeres impías, mujeres extranjeras, extrañas y extranjeras, como esposas, y ellas lo condujeron a la idolatría. Así que si usted cree que es más sabio que Salomón, entonces pida riquezas. Pero si usted es tan humilde como Agur, pida lo que Agur pidió, porque es lo que debemos pedir nosotros. Miren, yo sé que a algunos los estoy bajando de la nube porque el norte de su vida es tener cosas. Es hacer plata. Pero no soy yo, sino la palabra de Dios, para que usted no sea engañado. ¿De qué le sirve ser rico si su alma se va a perder? Miren, hermanos amados, debemos primero que todo comprender que ni la riqueza ni la pobreza son virtud o maldición en sí mismas, pero ambas pueden conducirnos a estar lejos de Dios. La riqueza no es un pecado, ¿saben? Tampoco es una maldición necesariamente. La pobreza no es un pecado, ¿no? Porque eso sí se cree hoy mucho, ¿no? Que la pobreza es como un pecado o producto de una maldición, pero no necesariamente, eso no nos enseña la Biblia. No, la pobreza y la riqueza no son necesariamente virtud, tampoco son maldición en sí mismas, pero sí, como les acabo de decir, pueden conducir a una persona al engaño. El punto aquí, y lo que entiendo y veo en la oración de Agur, que nosotros debemos tomar muy en serio y debemos tomarla como ejemplo para nuestras vidas, es que no podemos confiar en nosotros mismos. Aún siendo cristianos, escúchenme en esto, amados hermanos, porque les amo. Aún usted siendo un cristiano verdadero, una persona renacida, puede hacer de su vida una catástrofe, desviarse,
y hacer cosas deshonestas que deshonren a Dios. Y si usted es un cristiano verdadero, al final eso le va a producir mucho dolor y mucha angustia. Y de eso queremos ser librados. Por eso usted tiene que orar sabiamente. Necesita orar, porque ¿quién lo va a librar de su propio corazón? Miren lo que dice Proverbios 28:26. Ahí atrásito, en 2 capítulos atrás. Si quieren, léanlo ustedes y me ayudan. ¿Qué dice Proverbios 28:26? Bueno, vamos a hacerlo ahora sí bien. Listo, léanlo ahora. Usted ha escuchado mucho eso en las películas, ¿no? En las novelas. Bueno, yo hace muchos años no veo novelas, pero sí la escuchaba, ¿no? Confía en tu corazón. Haz lo que tu corazón te diga. ¿Sí lo ha escuchado? Y la gente le va eso como lo que su corazón le diga. Hermano, no haga lo que su corazón le diga porque su corazón es necio. Miren lo que la palabra de Dios está diciendo. El corazón de nosotros es vendido al pecado. Solo la gracia de Dios hace que ese corazón anhele cosas santas, pero todavía es tentado y es débil, porque estamos recubiertos de carne, hermanos, que está deseosa de pecar aún a pesar de que hemos sido redimidos. Amados hermanos, Agur pide estas cosas porque él conoce su corazón. Yo le pregunto, ¿usted es consciente de lo que su corazón puede hacer por usted? ¿Cómo puede engañarlo? ¿Cómo puede usted ser llevado por emocionalismos? ¿Cómo puede ser usted arrastrado por sentimientos, por deseos y apetitos que hagan que su vida se extravíe, que usted sea un cristiano inútil para Dios, inútil para la iglesia, que hacen que su vida sea un desastre y pueda incluso perjudicar a las personas más queridas que usted tiene a su lado? Hermanos, amados, si usted comprende esto, su oración ferviente será que Dios lo libre del engaño de su corazón y pedirá cosas como la que este hombre está pidiendo. La primera petición o la primera cosa que vemos en esta petición es que él pide al Señor que lo libre del engaño de las riquezas. Miren, estoy de acuerdo con alguien, suena duro, ¿no? Pero este pastor decía, usualmente las riquezas no son una bendición, usualmente. Yo les he dicho que las riquezas no necesariamente es una maldición, pero también es cierto que usualmente no son una bendición. Entre más tienes, más te enamoras del mundo. Dice el versículo 9, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Saben qué es saciar, no? Que se llene de sí mismo, de todo lo que tiene, de todo lo que posee. Y llega un momento donde diga, ¿y Dios quién es? Ahora yo les voy a decir algo, ¿los ricos creen en Dios? Sí, claro. De hecho, financian incluso muchas construcciones, iglesias y templos y obras de caridad. Pero eso no significa que ellos sean salvos. Muchos de ellos creen que a través de eso se están comprando, se están ganando su salvación. Quieren seguir siendo egoístas y amar el dinero, pero saben que dando algo pueden quedar bien. Incluso creen que pueden quedar bien delante de Dios. Pero la enseñanza bíblica no apunta a que las riquezas sean algo bueno necesariamente para nosotros. La persona rica es llevada a identificarse más con su posición, con sus posesiones y comodidades que con Dios. Las riquezas usualmente son un ídolo. Se convierten en un ídolo al cual las personas adoran. Y mire, yo quiero también que entiendan algo, porque no quiero que usted se escape mentalmente de lo que estamos enseñando. Algunos pueden decir, no hay peligro de que yo me haga rico. Eso es ni modo. Yo soy más vaciado que cualquiera. Alguno puede pararse, estar aquí pensando y diciendo, no, eso no hay ni peligro. Le voy a decir algo. No necesariamente tiene que ser un millonario. Una persona mejora un poquito su condición económica y empieza también a ser tentado en estas cosas. Uy, hermanos, yo cuánta gente conocí en este ministerio y en mi vida cristiana que apenas empezaron a tener alguna cosita
ya se volvieron intratables. Personas que empezaron a llenar su corazón de orgullo. Ni siquiera tenían riquezas, pero esas cositas, esa comodidad, ese apartamentico, ese carrito, esas vacaciones que se podían dar, esas cositas especiales, que en sí mismos no son pecaminosas, hermanos. No, pero empezaban a llenar su corazón y a creer que eran mejores. Algunos porque sacaban un título universitario, creían que eran mejores que los demás. Se notaba, no lo decían, pero se notaba en su actitud. Miren lo peligroso y el engañoso que es el corazón humano. Sí, aquí hablamos de ricos, pero podemos hablar también de las personas que tienen alguito más, un centavito más, alguito más que los demás, una comodidad más. Eso por lo que tanto han luchado termina a veces volviéndose un ídolo y nuestro corazón es engañoso. Miren, todos conocen la historia, la narración bíblica del joven rico. ¿Se acuerdan que él se presentó a Jesús y le dijo, Señor, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo? Y el Señor le dijo, ¿has guardado la ley? ¿Y qué dijo el joven? Se alegró, yo me imagino. Y digo, sí, yo la he guardado. Note, este no era un sinvergüenza, este no era el que se la pasaba en la cantina, este no era este no era el tipo de persona que el día domingo o el día de reposo, en el caso de los judíos, estaba por ahí en la ciclorruta. Este era el tipo que estaba ya temprano en la iglesia, en el templo, en la sinagoga. Este tipo no era un fornicario y sin embargo su corazón estaba lejos de Dios. ¿Por qué? La Biblia no lo dice. Jesús tocó el nervio, como creo que se lo toca a muchos, y ahí empiezan a pelar el cobre. Le dijo, ¿sabes qué? Muy bien. Yo me imagino esa escena, viene a mi cabeza. Digo, eso tuvo que haber sido épico. El joven estaba contento y yo creo que él pensaba que le decía, ok, tal vez si fueran predicadores modernos le hubiera dicho, no Jesús, sino predicadores modernos, le hubieran dicho, ¿sabes qué, joven? Trae tus riquezas y vamos aquí a usarlas para el reino de Dios. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Toma todo lo que tienes, véndelo y dáselo a quién? A los pobres. ¿Y sabes qué? Ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven? Se fue ¿cómo? Dice allí. ¿Se acuerdan cómo dice? ¿Cómo se fue? Triste. Pero triste porque no podía seguir a Jesús. No, triste porque no iba a abandonar sus riquezas. Esas 3 cositas tal vez que tenía de más. Y ahí cuando el Señor dice en ese Mateo 19, donde está esa narración, inmediatamente cuando ese joven se fue, ¿sabe qué le dijo Jesús a sus discípulos? Sus discípulos estaban ahí, quedaron boquiabiertos. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente, menos mal no dice imposiblemente, no se dice así, ¿no? Imposible. De cierto os digo que difícilmente, no dice imposible, pero dice difícilmente, entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí no está hablando, no se salga por la tangente. Algunos pensarán, no, pero es que no está hablando de riquezas materiales. Sí está hablando de riquezas materiales. Y habla demasiado de eso la Biblia. De cómo las riquezas engañan el corazón del hombre y los apartan de Dios. Mire, una persona que tenga algo de más o que sea rica, que sea adinerada, inevitablemente tendrá que decidir cada día entre consagrarse a Dios o a las riquezas. ¿Cuál de ellas obtendrá su tiempo, sus pensamientos, su energía, su tiempo, sus esperanzas? ¿En quién pondrá sus esperanzas? ¿En Cristo o en lo que tiene? Y yo les voy a decir algo. En la inmensa mayoría de los casos, Cristo siempre pierde en ese caso. No que Cristo pierda, Él es vencedor y glorioso, pero en sus corazones terminan ganando la confianza en las riquezas. Mateo 6:24 dice lo siguiente, escuche, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oh, qué choque tremendo. Todavía muchos conservan esas ideas que incluso algunos predican equivocadamente acerca de que Dios quiere que seas rico y que si tú eres rico le vas a servir mejor a Dios. Que las personas ricas son bendecidas. Lo que notamos en la Escritura es que no necesariamente es así.
Yo no voy a condenar a un rico. No se me le vaya a salir aquí al socialista a usted, ¿sí me entiende? Los ricos en sí mismos no son pecaminosos por ser ricos, pero el corazón es ¿qué? Engañado. Yo noto algo. ¿Saben que esta oración se puede hacer con cualquier cosa? Usted podría estar en un ambiente de trabajo donde haya mujeres muy hermosas y trabajar en ese lugar no es pecaminoso. Pero si usted sabe que eso va a desviar su corazón, ¿qué debería orar usted? Señor, apártame de eso. Porque el punto no es la situación. Aquí no está hablando de situaciones económicas tanto. Aquí está está hablando desde el corazón del hombre engañoso. Y que nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios con fervor, que nos libre de situaciones que nos hagan ir a un punto donde nos apartemos de Él y lo deshonremos. Yo les quiero dar algunas razones rápidamente por las cuales las riquezas son engañosas. Hay muchas, pero quiero darles algunas pocas. La primera es que las riquezas se convierten en un sustituto de Dios. Las riquezas se convierten en un sustituto de Dios. No tiene que ser rico, 4 o 3 centavos que tenga además, un mejor puesto, cualquier cosa, se convierte en ¿qué? En un sustituto de Dios. Cuando el dinero aparentemente lo provee todo, ¿quién necesita a Dios? Y entonces el orgullo y la autosuficiencia se agarra más fuerte de nuestro corazón. Sí, ¿quién necesita a Dios cuando lo tiene supuestamente todo? Mire, hay mucha dicha en las riquezas, yo tengo que decirles eso. Te dan muy buenos momentos, muchas alegrías, todas temporales, todas vanas y todas pasajeras. Bueno, yo no he tenido plata y no puedo decir eso. Pero los que han tenido plata siempre dicen que cuando tienen dinero hay muchos amigos y cuando ya no hay plata, ¿qué pasa con la mayoría de sus amigos? Ya no están. Es una realidad. Primero que todo, las riquezas tienden a convertirse en un sustituto de Dios en el corazón del hombre. Segundo, razones por las cuales las riquezas son engañosas. Segundo, estimulan la codicia. Esto es algo paradójico, diría yo. Yo siempre lo he pensado así. Hay gente que tiene tanto y sin embargo quiere más. Cuando usted es pobre dice, ay, yo con tal de que pueda pagar el arriendo cada mes. Y se compra su casa y dice, ay, pero esto está muy pequeñito. ¿Sí o no? Yo quiero algo más grande. ¿Sí? Y cuando consigue algo más grande, ¿qué quiere? No, pero es que el sector está feito. Y cuando se cambia de sector, ¿qué dice? Uy, esta ciudad está muy fría. Toca irse para la playa, al pie del mar. ¿Es malo anhelar cosas buenas? No, pero ¿saben una cosa? Son engañosas y las riquezas son engañosas. La codicia, mire, tener provoca, incita a la codicia más. Mire todos esos hombres que se ejercieron, que fueron unos zampones, esos narcotraficantes. Era increíble, se podían haber retirado y haberse perdido con todas sus riquezas y tal vez nunca les hubiera pasado nada, hubieran podido disfrutar lo que tenían. Disfrutar entre comillas, porque al final de cuentas Dios se las iba a cobrar toditas. Pero les voy a decir algo. No, la codicia los envolvió y tenían que seguir y seguir y seguir haciendo sus trances y sus negocios. Porque la codicia envuelve el corazón. Hermano, más tienes, más quieres. Más tienes, menos te sirve lo que tienes. El deseo de poseer más nunca se sacia, nunca será suficiente. Y entonces habrá que dedicarse, cueste lo que cueste, a conseguir más. ¿Y cuánta gente sacrifica su familia por conseguir alguna cosita de más? ¿Y cuánta gente sacrifica su servicio, la iglesia, por alguna cosa más? ¿Y cuántas personas se entregan a pecados y a cosas deshonestas por conseguir más? Porque hay que anhelar más y hay que desear más. La codicia no para. Pero veamos otra tercera razón por la cual las riquezas son engañosas. Estimulan la avaricia. Miren, la avaricia es el deseo de acumular. Algunos piensan, y esto es una mentira que yo he escuchado mucho, si yo tuviera, daría más. Escuchen lo que le voy a decir y que le quede bien claro, hermano.
las riquezas no lo harán a usted más generoso. Las riquezas no lo harán a usted más generoso. Las personas que acumulan algo más, aman tanto lo que poseen, que no están dispuestos a compartirlo. Y los deleites y los caprichos y las comodidades ya no son eso, comodidades y caprichos, sino que los vuelven ¿qué? Necesidades. Por eso el que dice, si yo tuviera más daría, ahorita no doy porque no tengo. El que es generoso de corazón y de lo que tenga da. Comparte con el necesitado. Da a la obra de Dios, obviamente. Bendice a los suyos. Es generoso con los demás. Eso es una mentira, hermanos. Miren, yo se lo digo porque está en la Biblia, pero también se lo digo por experiencia. En mis experiencias pasadas como pastor sabía que la gente más generosa era la que menos tenía. A veces teníamos personas en la iglesia adineradas y uno sabía que lloraban por todo. Ay, no, pero es que la vida está tan cara y ellos tenían de sobra. Y eran gente tacaña y avariciosa. No, las riquezas no te van a hacer más generoso. Ese es un problema de tu corazón, no de tu bolsillo. Y entre más tengas, más avaricia tendrás. Se envuelven en gastos innecesarios. Y en vez de pensar en los demás y en compartir, se están llenando y acumulando cosas. Porque es que quieren tenerlas. Y se vuelve un asunto de codicia. Yo ilustro con alguien que considero y bendigo a esa persona. Bueno, yo no la bendigo, yo sé que está con el Señor. Pero una de las personas de las cuales aprendí mucha generosidad fue de mi suegra. Y usted dirá, eso es un milagro que esté hablando bien de la suegra. No, hermano, es una bendición. Porque yo puedo hablar bien de mi suegra. Ella murió hace como 12, 13 años, 14 años, algo así. Ella sabe, 12 años. Y mi suegra fue una buena creyente, con la luz que tenía, con lo que entendía en ese momento y se le enseñó, fue una buena creyente. Pero ¿sabe por qué sabía que era una buena creyente? Por la actitud que ella tenía hacia los demás. Y porque fue una persona que nunca dejó, y lo digo con todo el respeto, ella era una persona que trabajaba como empleada del servicio, pero nunca dejó de ser generosa, nunca dejó de aportar a la iglesia, nunca dejó de ayudar a los demás. Y cuando veía una necesidad, no sé de dónde sacaba esa mujer, pero estaba allí para ayudar a los demás. Y si lo digo de mi suegra es porque es cierto. Amados hermanos, sí, te van a engañar las riquezas y ese deseo de poseer algo más. Miren, las riquezas son tan engañosas que seducen a los que no tienen nada. Porque hay mucha gente que no tiene nada y se desvela por lo que no tiene. Y eso altera su destino, su vida, digámoslo más bien. Viven preocupados por lo que no tienen, amargados por lo que no tienen. ¿Sí? Ven pasar a otro en un carrito y dicen, ay, yo andando en Transmilenio. Hay personas que viven eso. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué merezco esto? Y ahí entramos entonces a nuestra segunda parte de esta petición. La primera es que pide que ser librado de las riquezas. Y yo espero que usted hoy tome esto en su corazón, porque es la palabra de Dios. Las riquezas engañan, pero también la pobreza tiene engaños. Note algo, escuche muy bien, esta enseñanza no está dirigida de una forma equivocada a decirle a usted que piense lo siguiente, que es un pensamiento equivocado, a decirle es que la riqueza es mala, pero la pobreza es buena. No, aquí le está diciendo algo muy sensato. Señor, no me des riquezas, pero tampoco me des pobreza, porque puedo llegar a ser tentado, a ser deshonesto, a robar y a maldecir tu nombre. Así que yo no estoy diciendo que lo que usted tiene que anhelar es ser pobre. No, no lo estamos diciendo. La Biblia no está diciendo eso. No lo dice acá y no lo dice en otras partes. No es anhelar ser pobre.
Es no buscar las riquezas porque nuestro corazón es engañoso, pero es evitar la pobreza porque nuestro corazón es engañoso. Dice allí lo siguiente: o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Yo quiero aclarar algo. Esta pobreza de la que habla acá no es la pobreza de quienes se creen pobres. Sí, eso quiero aclararlo. Sino de la verdadera pobreza. Es una pobreza extrema, una persona que no tiene que comer ni dónde vivir. Porque hay personas que tienen cosas y viven y tienen el sustento y dicen, no, es que yo soy más pobre y mire. Y viven descontentos. No hay contentamiento en su corazón. No, aquí no está hablando de ese tipo de pobreza, que no es pobreza realmente, sino de la pobreza extrema, de cuando las personas tienen que aguantar hambre y no tienen dónde cobijarse, no tienen nada. De esa pobreza es la que pide ser librado Agur delante de Dios. Porque algunos aduciendo pobreza, una pobreza que no es tal, justifican su mal proceder. Justifican su mal proceder. Miren, ¿saben una cosa? A pesar de lo que nos quieren vender a veces ciertas ideologías y ciertas personas, las personas de hoy en día viven muy bien. La expectativa de vida de una persona nunca ha sido más alta en la historia. Miren, una persona de clase media hoy, yo me atrevo a decir lo siguiente, vive mejor que un rico hace 200 años. ¿Por qué? Porque todo está dado para la comodidad y para el beneficio del hombre, aún siendo pobre. El hecho de que nosotros tengamos maneras fáciles de transportarnos, acceso a servicios de salud, el hecho de que ya no tengamos que ir a un pozo contaminado para beber agua, sino que nos llegue clorada el agua y abrimos simplemente la llave. Usted no se ha puesto a pensar que eso es maravilloso. Lo que pasa es que lo vimos desde niños y no nos parece extraordinario. Pero nuestros abuelos, ¿a dónde tenían que ir a sacar el agua? Tenían que ir al pozo. Y eso era un camello. Aquí usted simplemente abre la llave y coge. Todo eso es comodidad, y comodidades que la gente no tuvo. La gente moría joven. El promedio de vida, por lo regular, no pasaba en algunas épocas de los 40 y 50 años. A los 40 años usted era un anciano. Si usted tenía algún dolor o alguna dolencia en su cuerpo, no habían analgésicos, ni tampoco existían los antibióticos. Francisco de Paula Santander, ¿saben quién es él? ¿O quién fue, perdón? Van a decir, yo no lo conozco, no. ¿Quién fue? Fue uno de los próceres de nuestra independencia. Un hombre muy destacado, un hombre muy estudiado, una figura en su época hace 200 años. De hecho, un hombre adinerado. Pero él murió de un cálculo biliar y no pudieron hacer nada y murió relativamente joven. Algo parecido a lo que me sucedió a mí hace unos meses. Un cálculo que usted hoy lo mete en una sala de cirugía y en media hora se lo destruyen. Lo sacan y a los 3 días está otra vez usted trabajando. A este hombre no hubo manera, porque ellos no podían ni siquiera abrir una persona, porque no tenían los medios ni la ciencia. Todo esto se los digo es para que usted, que a veces se queja, piense que son más los beneficios que tenemos en esta época de gracia que antes. Así que aquí no está hablando de cualquier tipo de pobre, está hablando de los pobres que verdaderamente lo son. ¿Cuál es el problema de la pobreza? Que el pobre, el que verdaderamente es pobre, el que está en la miseria, se sentirá tentado por la necesidad de ser deshonesto y pecar. De muchas formas, aquí dice que puede robar, pero creo que hay muchos otros pecados que una persona por necesidad puede llegar a cometer. Miren que es por eso y no por otra cosa que Agur pide ser librado de la pobreza. Claro, a todos nos angustia llegar a un estado de miseria. ¿Quién va a decir que no? Por supuesto, a todos nos angustia. Pero escuchen, amados hermanos, el corazón de Agur no estaba preocupado tanto tal vez porque le faltara el pan, sino por lo que podría llevarlo eso a hacer y a deshonrar a Dios. Así que un estado de pobreza tampoco es una bendición, de una pobreza extrema. También la persona que está en la miseria se sentirá tentada a blasfemar contra Dios, a reclamarle y a disgustarse contra el Señor, contra su Creador. Y eso incluso si en ocasiones esa miseria ha venido por culpa de su propia negligencia.
Porque hay personas que llegan a la pobreza extrema por su propia negligencia. Quiero decir que sean todos los casos, aclaro. Hay personas que realmente las cosas le han quedado muy difíciles. Pero muchos han llegado a eso porque están metidos en las drogas, en la vagancia, en los vicios. Personas que cuando tuvieron, no supieron ahorrar o invertir o administrar. Y aún así se atreven a levantar su voz contra Dios cuando están en la miseria. Aclaro, no quiero que juzguemos a todas las personas que están en necesidad de esa forma, pero es posible que algunos de ellos hayan sido por esto. Entonces, hermanos, mire la oración tan maravillosa que nos dice que debemos hacer y que debemos tener, y la actitud del corazón que debemos tener. Señor, no me des riqueza, no me des pobreza. No quiero olvidarme de ti cuando tenga mucho, tampoco quiero llegarte a maldecir y a robar cuando tenga demasiado poco. Miren el corazón equilibrado, balanceado. Si alguno de ustedes está aquí preocupado porque no tiene, hermano, dele gloria a Dios. Si usted no se está muriendo de hambre, si tiene un lugar donde vivir, si tiene que vestir, si de alguna manera usted puede darle algo a sus hijos, dele gracias a Dios. Pero mire lo que dice allí en el versículo 8. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, pero miren lo que dice ahí. Manténme del pan necesario. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa? ¿Qué debemos pedirle a Dios? ¿Saben qué debemos pedirle a Dios respecto a esto? Lo que Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Y qué dice en una parte? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan que necesito hoy, dámelo. No pide abundancia de pan, no pide que le sobre el pan, no quiere que tenga una panadería. Ahora, si tiene una panadería, no es que sea pecado, hermano. Antes trae después para compartir. Pero quiero decirle algo, él está pidiendo el pan de qué, de cada día. No es lo mismo que dice Agur. No es lo mismo. Él está diciendo lo mismo que Jesús dijo siglos después. Él está diciendo eso, para manténme del pan necesario. La alternativa sabia es pedir lo necesario para vivir, la provisión divina de cada día, el pan nuestro de cada día. Miren, yo quiero que tengamos esto claro, ¿ok? La Biblia no está en contra de que un cristiano progrese y prospere trabajando y siendo un buen administrador de los recursos que Dios le ha concedido. No, no está en contra de eso. No es que si usted trabaja y lo ascienden de puesto, siempre y cuando eso no represente que usted abandone su familia, su iglesia o cualquier cosa, pero si usted asciende de puesto, usted diga, uy, no, ya estoy preocupado porque me voy a olvidar de Dios. No, no es así. Pero usted debe cuidar su corazón y saber que su corazón es engañoso. No está diciendo que si usted pone un negocito y las cosas funcionan y le va bien y puede mejorar y puede crecer en ese negocio, usted diga, no, definitivamente yo más bien, ¿sabe qué? Voy a echarle a estas empanadas al mucho ají para que la gente ya no las compre, por poner un ejemplo. No. Está diciendo, y la Biblia nos enseña, que Dios no está en contra de que progresemos trabajando, siendo buenos administradores. Y está bien aquel hermano que es emprendedor, y está bien aquel hermano que es trabajador, y está bien aquel hermano que sabe ahorrar y que sabe invertir el dinero, sobre todo que sabe también ser generoso. Está bien. Pero escúcheme, ese no puede ser el principal objetivo de tu vida. Y escúcheme, no se hagan carretas. Porque siempre que uno le pregunta esto a las personas, la gente dice, no, a mí no me interesa. Pero en su corazón sí les interesa, ante todo, no sé qué cosas hacer en esta vida y en este mundo. No te engañes a ti mismo. Al pastor lo puedes engañar, pero a Dios no. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Tus anhelos más grandes están en Cristo o están en acumular riquezas? No puede ser el principal objetivo de nuestra vida hacer dinero. El dinero es necesario. Y hermanos, yo deseo que ustedes sean prosperados por el Señor, pero también tengo una cosa clara: uno prosperará hasta donde Dios se lo permita. Se llama providencia. Uno no irá más allá de donde Dios le permita. Usted puede hacer todo lo que quiera. Hace
un tiempo hablaba con una persona que estaba metida en estos cuentos piramidales, en estas cuestiones de multinivel, donde a la gente la adiestran, porque es que no encuentro otra palabra, para enseñarles que todo lo pueden y que son unos campeones, parecen iglesia evangélica, ¿no? Y que son unos campeones y que todo lo pueden y que van a alcanzar las metas que logren pero allá nunca se menciona que el hombre está limitado por la voluntad divina. Eso quiere decir que entonces yo me entregue a la tragedia y diga, no, yo mejor ni trabajo porque ni la voluntad de Dios será que yo me vaya bien. No. Claro, hay que trabajar, hay que ser diligentes, hay que ser inteligentes en la administración del dinero, hay que progresar, hermanos. Y si algún hermano de la iglesia tiene algo más, ¿sabe qué? No empiece usted a decir, uy, este hermano se nos va a perder. No, ¿sabe qué? Dele gloria a Dios. Bueno, si su testimonio es bueno, si usted ve que su testimonio ha empeorado por eso, pues ahí sí empiece a preocuparse. Y ore por él y ojalá hable con él o con ella. Pero hermano, no necesariamente es malo, es bueno. Que una persona avance, que progrese como cristiano, pero escúcheme, no puede ser el propósito principal de nuestra existencia. Proverbios dice algo sobre esto, 10:4, bueno, dice mucho, pero solo voy a leer uno. Proverbios 10:4 dice lo siguiente: la mano negligente empobrece, mas la mano diligente enriquece. ¿Qué está diciendo? El que es apático, perezoso, que no se mueve, ¿qué va a pasar? Se va a empobrecer. Pero mire que habiendo dicho esto Agur, también en el mismo libro de Proverbios, que es inspirado por Dios, dice la mano del dirigente ¿qué? Enriquece. Porque es una ley, digámoslo de esa manera universal, que aquel que trabaja le va mejor que el que no trabaja, ¿o sí? Hay que saber mucho de finanzas para saber eso. No. Hay gente que no puede trabajar, a veces no le sale trabajo y uno entiende, pero hay otras personas que son negligentes y esas son las que ¿qué? Las que empobrecen. Hermanos, debemos reconocer nuestra debilidad frente al pecado y cómo nuestro corazón engañoso puede ser desviado. Creo que esta es la principal enseñanza de este pasaje. Hermanos, reconozcamos nuestra debilidad. Habrán cosas que a usted le puedan ofrecer en un momento dado, que usted tenga que rechazarlas, porque usted y no otro, porque eso no son decisiones que toman otros por usted, sino usted mismo, debe rechazar, porque sabe que lo pueden conducir a que su corazón lo engañe y usted sea parte de Dios. Yo he tenido que a veces dar estos consejos, hermanos, en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, en ciertos ofrecimientos que les hacen. Yo tengo que decirle, mire, yo no puedo pensar ni decidir por ti, pero tú tienes que evaluar tu corazón y saber que el corazón de todos los hombres es engañoso. Y que lo peor que te puede pasar, si es que eres un verdadero cristiano, es que te apartes de Dios y lo deshonres. Debemos reconocer nuestra debilidad. Pero ¿saben a qué nos debe llevar el reconocer nuestra debilidad y el corazón engañoso que tenemos? Nos debe llevar a humillarnos a Cristo. Nos debe llevar a reconocer y a decir Señor, y a pensar y a desear y orar y a tener muy presente siempre en nuestra vida que nosotros podemos perdernos de las formas más descaradas y sucias si no es por la gracia de Dios en Jesucristo. Y que siempre tenemos que mirarlo a Él porque en cualquier momento nos podemos desviar. Yo les hablaba hace algunas semanas de ciertas cosas como el adulterio. Les decía, ahí sí como dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Alguien dirá, no, eso a mí ni me preocupa, pero usted se descuida y su corazón es engañoso. Y usted puede terminar enredado en una relación pecaminosa y sucia con una persona que no es su esposo o su esposa. También lo mismo puede pasar en este caso. Dejarse envolver por el engaño de las riquezas y terminar siendo una persona completamente desconocida. ¿A cuántas personas este tipo de cosas las apartaron del camino? El amor por las riquezas o el engaño de las pobrezas. Hermanos, cuidémonos de no vivir en vanidad ni en falsedad. ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Para qué vives? Si Cristo no es el motor de tu vida, todo lo que tú haces es vanidad. Arrepiéntete, por favor.
Te lo pido hoy en el nombre de Jesús. No sigas por ese camino. Hay muchos lugares donde dicen predicar el evangelio y están animando en la vanidad de las personas, a que piensen en sí mismas, a que sean exactamente iguales al mundo, pero con un lenguaje evangélico. Y eso no salva a nadie. De hecho, será peor condenación para ellos, porque usan el nombre de Dios en vano. Hermanos, tu estilo de vida se asemeja más al de un santo o al de un incrédulo. En tu trabajo pueden decir, sin que abras la boca, que tú eres alguien diferente, un creyente, o que eres tan vanidoso como ellos. Tan tonto como ellos. Piénsalo. Porque entonces estás pecando y necesitas orar como Agur. No vivas para lo momentáneo. Vive para lo eterno. Recuerden lo que enseñamos las últimas 2 semanas. Vivimos para glorificar a Dios. Y todo lo que se aparte de ese propósito es vanidad. Hermanos, sea librado de la pobreza. ¿Y cómo podemos ser librados de la pobreza? Primero de todo por la mano de Dios. Pero segundo, somos librados de la pobreza por medio del trabajo honesto y la administración sabia y temerosa de los recursos que Dios nos ha dado. No quiero que ninguno aquí piense que entonces tiene que justificar su pereza o su falta de diligencia o su falta de emprendimiento para conseguir el sustento de su familia y poderle dar algo mejor a su familia, porque eso no está mal. Eso no está mal. Diciendo que no, es mejor ser pobre porque no me aparto de Dios, porque muchos y la mayoría de pobres están apartados de Dios. Y hoy tenemos mucha gente pobre en esta ciudad. Y la mayoría, la inmensa mayoría, son gente que no tienen nada con Cristo, ni son de Cristo. Así que la espiritualidad no viene por la pobreza. Pero también ten cuidado cuando tu corazón anhela esas riquezas. ¿Y cómo puedes ser librado de esa codicia y de esa avaricia? ¿Sabes cómo? Siendo generoso. Compartiendo. Esa es la forma en que puedes ser librado de la codicia y la avaricia. No digas como las personas que tienen algo, si yo tuviera más, porque el problema está en tu corazón, no en tu bolsillo, vuelvo y te lo repito. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete y sé generoso. Pero hermano, también se ha librado del engaño de las riquezas, buscando su satisfacción en Cristo y no en las cosas de esta vida. Por favor, hermanos amados, finalizo con esto. Por favor, no desperdicien su vida buscando aquello que los pueda destruir. ¿Qué pastor no quisiera tener una congregación llena de plata? O sea, los hermanos, ¿no? Imagínense todo lo que los hermanos podrían dar y ya no estaríamos acá, sino mejor dicho, congregándonos en un auditorio y yo no sé qué cosas. Pero es que yo no anhelo eso. Yo anhelo, hermanos, que ustedes le sean fieles al Señor. Y claro, anhelo que no les falte nada. Yo no soy contento de que un hermano esté pasando necesidad. No. Pero hermanos amados, no desperdiciemos nuestra vida, no inviertas tu fuerza, no pierdas tu juventud buscando las riquezas que te harán perder. De mi generación hubo muchas personas jóvenes que eran jóvenes cuando yo era joven, que sinceramente hoy sé de ellos y tienen muchas más cosas que yo. Tienen casas propias, tienen carros, tienen buenos empleos, tienen buenas profesiones. Me alegro por eso. Pero déjeme decirle que yo diría todos, porque es que ahorita no caigo en cuenta de uno. Todos esos jóvenes que estuvieron conmigo hace años y que hoy podrían sacar pecho y decirme, nadie, usted es un vaciado. Todos ellos están lejos de Cristo y son una vergüenza para Dios. Pero ellos dicen que creen en Dios y van a iglesias gomelas, pero están perdidos. Hermanos, yo no soy ejemplo de nada, simplemente lo doy como un testimonio de la gracia de Dios. Aquí estoy, puede que no tenga lo que tengan ellos, pero le doy gracias a Dios. Porque por su pura misericordia puedo perseverar en la verdad de Dios, del Señor. No me enorgullezco de no tener nada, no, quisiera tener como ustedes más, claro que sí. También anhelo tener cosas, por supuesto, pero no es el anhelo más grande de mi corazón. Ni voy a poner a eso por delante de Dios.
mi tiempo, mi vida, mis pensamientos, mi esfuerzo, no van a ser para eso. Que mis hijos al final puedan decir de mí, tal vez, que no recibieron una gran herencia material, pero que tuvieron un papá que les dio ejemplo de vida cristiana. Eso es lo que yo anhelo. Y ojalá algunos hermanos, los que queden conmigo después de tantos años, puedan también ver en mí ese ejemplo. Y si no lo ven en mí, por lo menos sepan que se los predique y es cierto, porque la palabra de Dios lo enseña. Agur, un hombre que sabía que su corazón es engañoso. Cuida tu corazón. Cuídate del engaño de tu corazón.